¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta. 10 a las 2, información a ritmo digital. La 1, por supuesto que hay muchas y diversas reacciones al mensaje del presidente López Obrador con motivo de su tercer informe de gobierno. Pero ¿cómo va su aceptación de acuerdo a las encuestas? ¿Se consolida, aumenta, disminuye? Hoy hablé sobre ello con Francisco Abundis, director general de Parametría. Te diría que si bien el presidente se ha movido en el tiempo entre 60 saltos, 70, estaría de manera frecuente y consistente por arriba de su propio gobierno, lo cual ya se presta a una primera reflexión, Ricardo, en la cual podríamos decir, a manera de hipótesis, que el ciudadano está evaluando más a la persona que a su gobierno. Cuando lo vemos ya por cada área de gobierno, el combate a la corrupción o combate a la pobreza son dos de los aspectos de su gobierno mejor evaluados, y los más críticos, digamos, o donde hay más cuestionamiento, es combate a la delincuencia y combate al narcotráfico. Tú tienes la percepción, pues, en resumen, de que a pesar de que todavía tiene una mayoría que lo aprueba en su gestión, esta percepción de aceptación va disminuyendo, y otra cosa, que se evalúa más la imagen del presidente que sus propios actos de gobierno. Exactamente, y aunque parezca que sigue siendo, no parece, sigue siendo alta su aprobación, si lo comparamos con la expectativa que había de esta administración al inicio, pues sí ha habido una caída, digamos, durante el año o el año pasado llegó a estar 20 puntos por debajo de lo que estaba al inicio de su administración, y además ha perdido mucha intensidad. Entonces, sí ha habido desgaste, aunque siga siendo alta esta aprobación, y pues parece que el electorado, el ciudadano, lo está viendo más a él como una figura carismática, como alguien que en sus atributos es muy bien evaluado, pero es mucho más crítica la ciudadanía respecto a los resultados de su gobierno. ¿Qué llegó a tener en el primer año cuando arrancó? 80 y tantos, 85, y ahora anda en 50 y tantos. Exactamente. La 2. Y abundando, entrevisté también a ese prestigioso analista político que es Carlos Elizondo Mayer Serra, autor de un libro que está siendo ya motivo de polémica. Y mi palabra es la ley. AMLO en Palacio Nacional. A ver, Carlos, ¿es en verdad la palabra de López Obrador la ley en este país, como cantara el gran José Alfredo? Mira, no es exactamente su palabra lo que vuelve la ley, ya quisiera él, pero en un sentido sí. Veamos todas esas leyes, Ricardo, donde el presidente ha dicho que no se le cambie ni una coma, y no se le cambia ni una coma. Eso no lo habíamos visto antes. Como tiene el control, lo tenía en la legislatura pasada, todavía lo tiene, aunque con menos margen, de ambas cámaras, pues sí, una iniciativa del presidente donde él manda clara la señal que esa es su ley. Hasta ahora se ha vuelto ley del país. Pero bueno, estamos hablando, si me permites, tu respuesta me da oportunidad de plantear otra cosa. Sí, a lo mejor antes también los presidentes eran igual de decididos o mandones, pero además del hecho está la forma. Nunca habíamos visto que un presidente en público le dijera al Congreso, lo tratara así como lo ha tratado, no le cambie ni una coma. ¿Eso también habla de autoritarismo o es, rememorando a don Daniel Cosío Villegas, un estilo personal de gobernar, Carlos? Bueno, el primer capítulo se llama justo así, el estilo personal de gobernar. Y sí, es una forma que el presidente tiene desde siempre. Le importa muchísimo mandar señales, y una de las señales que ha querido sostener a lo largo de su administración es que Morena le hace caso. Y para que eso le quede claro a todos, son las instrucciones públicas. La 3. Ancira podría perderlo todo.
La Fiscalía General de la República difundió el acuerdo reparatorio entre Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México y Petróleos Mexicanos, después de que el presidente López Obrador lo solicitara para darle transparencia al caso. En dicho acuerdo, Ancira se compromete a pagar 216 millones de dólares como reparación del daño causado a Pemex por la venta con sobreprecio de la planta de agronitrogenados como medida que le permitió recuperar su libertad. De no cumplir lo acordado, Pemex se quedaría con algunas propiedades del llamado Rey del Acero. Entre estas destacan la cotizada empresa Altos Hornos de México, una planta coquizadora, equipos de generación de energía, oficinas ubicadas en Monterrey y algunos terrenos. Aunque Pemex ya se frota las manos, la defensa de Ancira asegura que su cliente está dispuesto a realizar el primero de los 3 pagos el próximo 30 de noviembre. Y por si no fuera suficiente, anoche la oficina de la presidencia difundió la lista de políticos que se vieron beneficiados con viajes de lujo y viáticos pagados por Altos Hornos de México, es decir, por Alonso Ancira, por un monto total de más de 58 millones de pesos. Se trata de Rubén Moreira, entonces gobernador de Coahuila y actual líder de los diputados del PRI, Carolina Villano, secretaria general del PRI y esposa de Rubén Moreira, el exdirigente nacional priista Manlio Fabio Beltrones, Emilio Lozoya, quien fuera director de Pemex, Amaya Lozoya, hija de Emilio Lozoya, Carlos Navarrete, senador del PRD, y el exgobernador de Oaxaca, Gabino Cue. Todos ellos, en mayor o menor medida, realizaron viajes que fueron pagados por Altos Hornos de México, o sea, por Alonso Ancira, y lo mismo fueron a Estados Unidos, que a Canadá, América del Sur, las Bahamas y por todo nuestro país. Favor con favor se paga. La 4. Aunque las autoridades federales insisten en que hay una baja en la velocidad de contagios del COVID-19, ayer se reportó un incremento en los casos con capacidad de contagio. Salud informó que existen 110,846 casos activos frente a los 107,000 del miércoles, por lo que se informa que la tasa de incidencia es de 79.3 contagios por cada 100,000 personas. Sin embargo, hay estados como Colima, Tabasco y Ciudad de México que reportan cerca de 300 casos por cada 100,000 habitantes. En el conteo, desde el inicio de la pandemia, se registran 3.387.885 casos de contagio, mientras que las muertes se elevaron en 993, con un acumulado de 261.496. Esta le he insistido en la cifra oficial, pero de acuerdo con datos del INEGI, ha habido muchos más muertos a partir de la pandemia, aunque no estén registrados como muertos a causa del COVID, pero lo han sido, mucha gente que ha muerto en sus casas. Por eso se estima que la cifra de muertes es del doble, más de 500,000. Y de última hora les informo que la Ciudad de México pasará a semáforo amarillo a partir de la próxima semana ante la baja en el número de hospitalizaciones y casos positivos, informa muy optimistamente el gobierno capitalino. La 5, primer acercamiento. Primero, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum inicia las reuniones programadas con alcaldes electos de la Ciudad de México. Este jueves conversó con 4 de ellos después de la escaramuza registrada el lunes en las inmediaciones del Congreso capitalino. Los primeros en ser recibidos por orden alfabético fueron Lía Limón de Álvaro Obregón, Margarita Saldaña de Azcapotzalco, Santiago Taboada de Benito Juárez y Giovanni Gutiérrez de Coyoacán. Uno por uno conversaron por espacio de 1 hora con la jefa Sheinbaum para hacerle saber de las necesidades que en particular presenta cada demarcación. Lía Limón habló de su encuentro con Claudia Sheinbaum. Se habló de dejar atrás esos temas. No vinimos por una disculpa, vinimos por un diálogo constructivo. Vinimos para empezar un diálogo que pueda dar buenos frutos en beneficio de las y los ciudadanos. La 6.
Se resbala Acción Nacional en su coqueteo con la ultraderecha española. Senadores del PAN encabezados por su coordinador Julen Rementería firmaron la Carta de Madrid con el polémico Santiago Abascal, dirigente del ultraderechista partido español Vox, con la intención de unir esfuerzos en contra del avance del comunismo en Iberoamérica. Según los panistas, se selló una alianza en defensa de la libertad, la democracia y la propiedad privada, y que, a decir de ellos, fue un mensaje muy importante para el presidente López Obrador y sus radicales. Sin embargo, el también panista Gustavo Madero se opuso abiertamente al acuerdo con Vox y dijo que estamos bailando al son que nos toca Andrés Manuel. En pocas palabras, la estamos pendejeando. Felipe Calderón en su Twitter dijo que la dirigencia de Acción Nacional hace un buen rato que está extraviada y que el acuerdo con Vox lo demuestra claramente. En la mañana de este viernes el presidente López Obrador no dejó pasar la oportunidad y dijo que el PAN y Vox son lo mismo y los calificó de conservadores y casi fascistas. En una investigación de Wikileaks en asociación con otros medios, se apunta que México es uno de los principales centros de operaciones y de captación de recursos de los partidos de derecha en Europa, entre ellos precisamente este partido español Vox. La 7. Habemos presidente en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El magistrado Reyes es su nombre, Rodríguez su apellido, fue elegido unánimemente al frente del TRIFE. Después de un difícil capítulo al interior del Tribunal Electoral en el que tuvieron 4 presidentes en 5 días, todo parece haber vuelto a la calma. En su toma de protesta, Rodríguez Mondragón admitió que el tribunal está en un momento de crisis y que esto se debe a la falta de reglas claras en la administración. Señaló que es necesario apagar cualquier influencia externa o las presiones de altos mandatarios y ofreció fortalecer la imparcialidad y la autonomía del tribunal y actuar con absoluta imparcialidad. La 8. Sigue la cacería de migrantes. Agentes del Instituto de Migración y la Guardia Nacional capturaron a medio centenar de indocumentados, la mayoría de ellos mujeres y niños. Los agentes agredieron al personal de los medios de comunicación para impedir que filmaran y documentaran las vejaciones a que son sometidos haitianos y centroamericanos. En la redada llevada a cabo en la comunidad de San Felipe Tizapa del municipio de Escuintla, alrededor de las 11 de la mañana, Migración y la Guardia Nacional intentaron encapsular a 350 migrantes de la tercera caravana que el miércoles salieron de Tapachula cansados de la burocracia en los trámites de solicitud de refugio. Tras caminar 7 horas, el contingente fue sorprendido y corrieron por huertos y sembradíos, por lo que las mujeres y los niños se rezagaron y fueron presa fácil para su detención y subidos a la fuerza en camionetas de migración. Entre gritos y sollozos, las migrantes se dirigían a los reporteros para denunciar que son maltratadas, que no son respetadas y que lo único que están buscando es un lugar para trabajar y rehacer su vida. La 9. Muertes y graves daños se registran por huracanes y fuertes lluvias que asolan a diferentes regiones del mundo. En Estados Unidos, el huracán Aida dejó por lo menos 46 muertos y una devastación al sur de ese país. En México, el huracán Grace, luego de pasar por Yucatán, llegó con toda su furia al norte de Veracruz, dejando 8 muertos y severas inundaciones y daños. En tanto, el huracán Nora causó inundaciones en el Pacífico mexicano, principalmente en los estados de Sinaloa, Nayarit y Jalisco. En otra latitud, en el noreste de la India, cerca de 400,000 personas están varadas en sus aldeas debido a las crecidas de los ríos provocadas por las torrenciales lluvias de los últimos 8 días. En los días recientes, Turquía, Japón y Alemania han registrado inundaciones inéditas. Los especialistas consideran que es consecuencia del cambio climático, por lo que se observarán más fenómenos meteorológicos en el futuro inmediato que dañarán a millones de seres en todo este planeta. La 10. ¿Ustedes se han tatuado?
Bueno, pues lleven un tatuaje o no, escuchen la crónica de nuestro jefe de información, Juan Ayón, sobre los tatuajes, del estigma a la aceptación social. En nuestros días es común ver a personas con símbolos, grecas, imágenes y nombres tatuados en su cuerpo. Algunos son discretos, pero otros, como dijera un buen amigo mío, les falta piel para un dibujo más. Se estima que en México existen poco más de 6,000 tatuadores y su incremento es porque ya está dejando de ser un tabú, un estigma. De acuerdo con el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, en nuestro país hay alrededor de 12 millones de personas con tatuajes. Históricamente han sido parte de procesos rituales, formas de disciplina y control, de señalamiento de una clase social y de organización sexogenérica de los cuerpos. En épocas recientes, su transmisión de Oriente a Occidente se da con los marineros de Estados Unidos y son retomados por los presos. La sociedad le da un carácter negativo y de rechazo a los tatuados. Incluso no se podían emplear o ser dados de alta en algunas escuelas. Ese estigma duró décadas y se acentuó con su relación a bandas delictivas en la Unión Americana y con un movimiento de los 80s que se extendió de Los Ángeles a El Salvador, Honduras y Guatemala, los Mara Salvatrucha. La popularidad de los Mara influyó en varios sectores juveniles en los años 90. Incluso figuras de la televisión y del deporte, como el basquetbolista Dennis Kate Rodman, ayudaron a quebrar el estigma de los tatuajes. Hoy, dicen los investigadores de la UNAM, los tatú ya no tienen tanta carga espiritual, son una moda. Se perdió el sentido simbólico y se adquirió uno más directo de la personalidad y el gusto, producto de un proceso que llamaron la liberalización del cuerpo. Así que hoy en día puedes encontrar tatuajes de la sirenita, emoticones, perritos, retratos de tu amada, figuras satánicas, angelicales o de seres queridos que ya no están en este mundo, o de una noble alma, rosa roja o un ramo de flores, el sol, leones e infinidad de figuras y nombres. Tras romper el estigma y la condena, los tatuajes son una moda de finas líneas artísticas o de grotescas figuras que encriptan la cultura popular. Por lo tanto, es una tendencia que busca identidad, aceptación, una forma de decir aquí estoy, así quiero que me vean. Y así, muy artísticos y pigmentados, llegamos al final. Pero recuerden que tenemos una cita de lunes a viernes en 10 a las 2 y en todo momento con nuestros contenidos completos en nuestras redes sociales. Por cierto, por favor, cuídense mucho, disfruten el fin de semana, pero si se puede, lo más posible en casa. Y bueno, esperamos contar con su atención, con su compañía. Le decía, nuestros contenidos completos en todas nuestras redes y claro, aquí en nuestra página rochainforma.com. Hasta el próximo lunes. Hasta entonces, hasta siempre.